La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado Bloque Occidental, liderado por Estados Unidos, y el Bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Teorías de la conspiración. Esta tradición comenzó a surgir en los Estados Unidos a raíz de la exclusión de los antiguos colonos de la metrópoli británica. Además, el poderoso estímulo para mirar las relaciones causales desde la perspectiva de posibles conspiraciones fue idea de la Ilustración, relacionada con la desacralización y atribuyendo todas las acciones exclusivamente a la voluntad humana. Antes de la Segunda Guerra Mundial, existía una peculiar sospecha entre el liderazgo militar y político hacia Japón, aunque a principios del siglo los Estados Unidos apoyaron a este país durante el conflicto con Rusia. En febrero de 1945, los aliados trataron de crear un marco sobre el cual se iba a trabajar en la reconstrucción de la Europa de la posguerra, pero no se llegó a ningún consenso. Para el mantenimiento de la paz mundial, los aliados crearon las Naciones Unidas, pero su capacidad de actuación estaba limitada por el Consejo de Seguridad, en el que las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial se aseguraron el poder de vetar aquellas acciones contrarias a sus intereses. Iniciada a finales de julio de 1945, emergieron las primeras diferencias relevantes acerca de Alemania y la Europa del Este. Durante esta conferencia, Truman informó a Stanley que en los Estados Unidos habían creado una nueva arma. Stanley, que ya estaba al tanto de los avances estadounidenses en el desarrollo de la bomba atómica, expresó su deseo de que aquella nueva arma fuera usada contra Japón. Una semana después de finalizar la conferencia, los Estados Unidos lanzaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Todo inicia con la bomba nuclear de Hiroshima, que fue ordenada por Harry Truman, presidente de Estados Unidos, en la época de 1945, contra Japón, marcando así el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue el lunes 6 de agosto de 1945 y se llevó por delante 166,000 vidas de civiles ajenos a la contienda, algo que equivaldría a matar a todos los habitantes de Logroño o Albacete. El jueves siguiente, 9 de agosto, se ordenó arrojar una bomba más potente que la primera sobre Nagasaki, que está en la costa suroeste de la isla Kyushu, también en Japón. Aunque la situación climatológica impedía una buena visibilidad al bombardeo y el arma explosionó en el sitio equivocado, a una distancia considerable de su objetivo, destruyó casi la mitad del centro urbano y causó la muerte instantánea de más de 35,000 personas de sus 240,000 habitantes. La bomba se considera una maniobra tan oscura como las justificaciones para el inicio de la guerra de Vietnam, como la trama que rodeó el asesinato de Kennedy, como el ataque de Pearl Harbor o como la falsa amenaza de las armas de destrucción masiva que nunca hubo en Irak, pero como permitieron emprender una guerra que reforzó la posición de Estados Unidos en la comunidad internacional de países productores de petróleo y le permitió dar salida a sus excedentes de armamento. Se dice que Estados Unidos había lanzado las bombas atómicas para, con una acción de contundencia incontestable, obligar a las autoridades japonesas a rendirse y salvar así las vidas de muchos de miles japoneses y aliados que supuestamente habrían fallecido si el enfrentamiento se hubiese prolongado.
Estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia, y aquí se puede observar cómo se veía antes la ciudad y cómo quedó después de la bomba nuclear. 15 de agosto, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Japón se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la guerra en el Océano Pacífico. 2 de septiembre, el gobierno de Japón firma su rendición. Termina oficialmente la Segunda Guerra tras 6 años y un día. En febrero de 1946, George Kennan escribió desde Moscú el conocido como telegrama largo, en el que se apoyaba una política de inflexibilidad con los soviéticos y que se convertiría en una de las teorías básicas de los estadounidenses durante el resto de la Guerra Fría. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no hubiera detonado la bomba contra Hiroshima y después contra Nagasaki? De no haberse realizado tal acción, Japón no se habría rendido y Estados Unidos y el resto de fuerzas aliadas habrían de haber tomado el país por la fuerza, en una invasión terrestre a gran escala que hubiera ocasionado en 1945 500.000 de muertes americanas. La guerra en el Pacífico había sido dura y Japón, por una cuestión de tradición cultural, interpretaría la invasión de su territorio como una humillación, no claudicando hasta la derrota total. Japón había preparado la operación decisiva con la intención de llegar hasta el final de la guerra, costara lo que costara. Y probablemente la Guerra Fría hubiera tenido otro desenlace, ya que cualquier acontecimiento que afecte la historia hace que las cosas cambien. O Japón se habría rendido ciertamente antes del 31 de diciembre de 1945 y con toda probabilidad antes del 1 de noviembre de 1945, incluso si las bombas atómicas no se hubieran lanzado, incluso si Rusia no hubiera entrado a la guerra, incluso si no se hubiera planificado o contemplado ninguna invasión. Pero de cualquier forma, Japón hubiera sido derrotado por los Estados Unidos americanos.